Ok, entonces estamos ya entrando a la temática de hoy y queremos agradecer a todos los que están conectados y nos están viendo en ambas redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos entrando ya a la sexta semana de cuarentena aquí en Cochabamba, Bolivia. Creo que todos los que somos papás de hijos pequeños, que vivimos en departamentos, sabemos que después de estar 5, 6 semanas, 4 semanas completamente encerrado con los pequeños. La situación se vuelve caótica en la casa. Como venimos diciendo en cada transmisión, lo estamos haciendo desde la casa con equipos caseros, no profesionales. Y también recordarles que hay pequeños en la casa, entonces si escuchan un ruido ajeno, un niño llorando, un niño corriendo, pues ténganos paciencia. Los pequeños están siendo maravillosos, tomando en cuenta la situación que a ellos también les ha tocado vivir. Y un saludo a todos los papás en la casa, animales, y decirles que lo estás haciendo bien. Es un tiempo realmente difícil. Yo sé que hay momentos en los que te preguntas qué voy a hacer. Solamente decirte que si estás dándoles amor a tus hijos, si estás ahí para ellos y sobrellevando este tiempo, brindándoles seguridad y amor, entonces ten presente que lo estás haciendo bien y que de aquí a unos años esto va a ser un hermoso recuerdo de los tiempos que pasaste con ellos, a pesar de lo caótico que parece ahora. Eh, Nosotros ayer hemos recuperado nuestra casa después de 2 semanas, se volvió un barco, se volvió un fuerte, se volvió un avión para mis hijos y ayer decidimos, ok, vamos a hacer una limpieza profunda, a ver cuánto tiempo nos dura la limpieza, pero es realmente, son tiempos bonitos, tiempos que van a generar muchos recuerdos, así que hay que aprovecharlos. Ok, el tema de hoy, para los que estuvieron pendientes de las publicaciones, se llama generosidad en tiempos de escasez. Y es un tema muy relevante y muy importante para lo que estamos viviendo actualmente, porque es inevitable, es innegable decir que estamos viviendo tiempos duros. Económicamente hablando, toda la población está siendo afectada de una u otra manera, o por lo menos el 99% de la población mundial está siendo afectada de una u otra manera, con preocupación, con inseguridad, con temor, con estrés. Y bueno, a lo largo de estos ya 5 domingos que venimos haciendo transmisiones en vivo, hemos hablado con diferentes entrevistados, hemos hablado de diferentes temáticas, hemos hablado de la esperanza, hemos hablado de la soberanía de Dios, hemos hablado de la historia, pero hoy nos toca hablar de nosotros, de qué nos corresponde hacer, qué podemos hacer en este tiempo, qué expectativa tiene Dios de nosotros. Y quiero decirles que este es un tema que es realmente muy, muy cercano a mi corazón, porque es un área de mi vida que Dios realmente ha tratado de diferentes maneras a lo largo de mi vida, hasta llevarme a un punto de poder vivir esto por medio de la fe en Dios. Y quiero arrancar un poquito poniendo el marco, el contexto de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de un pasaje que mucha gente lo ha escuchado, lo ha leído, ha escuchado prédicas al respecto y hasta posiblemente ha leído libros al respecto. Y es el pasaje de 2 Corintios 9, donde habla específicamente los versículos 6 al 10 de la recompensa de dar, de que Dios bendice al dador alegre, etcétera, etcétera. Y es lamentable porque este pasaje ha sido utilizado o explotado muchas veces como una herramienta para querer forzar a las personas a diezmar. Y ojo, entre paréntesis, quiero explicar que el diezmo es una práctica bíblica, es una práctica que conlleva un espacio de bendición, pero es una práctica que no tiene nada que ver con este pasaje bíblico. Si leemos con cuidado el pasaje bíblico de 2 Corintios 9, nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de algo mucho más profundo, mucho más tangible y mucho más necesario en la vida de la fe, en la vida de la iglesia, y que muchas veces nuestra cultura y aún las iglesias latinoamericanas hemos pasado por alto. Y es el tema de la fe y la generosidad. Y este pasaje de 2 Corintios 9 está enmarcado en un contexto muchísimo más amplio, que son los capítulos 7, 8 y 9
de la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Qué quiere decir esto? Que los 3 capítulos de 2 Corintios, 7, 8 y 9, son parte de un solo bloque, de una sola línea de pensamiento que deben ser entendidos en ese contexto amplio. Están relacionados y nuevamente, insisto, que tienen que ver con la responsabilidad de la iglesia de ser solidaria en tiempos de crisis. La iglesia tiene una responsabilidad dada por Dios de ser solidaria en tiempos de crisis. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la institución o la institucionalidad de la iglesia, sino de aquellos que componemos la iglesia, que somos todos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos fe en Él por el nombre de Jesucristo. Entonces empecemos con el contexto y entraremos a 2 Corintios capítulo 7. No vamos a leer obviamente los 3 capítulos completos porque son muy amplios, pero vamos a ir resaltando algunos pasajes específicos. Y comenzaremos en el versículo 5 de 2 Corintios 7, cuando el apóstol Pablo afirma lo siguiente: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. ¿Qué había sucedido aquí? Pues Pablo estaba en Troas, era otra ciudad, yendo a predicar el evangelio. Él tenía la expectativa de estar un tiempo en Troas y hacer una evangelización ahí, y tuvo muchos problemas, mucha persecución. Entonces sale de Troas y llega a Macedonia. Y cuando llega a Macedonia tenía nuevamente la expectativa de establecerse ahí por un tiempo, y se encuentra nuevamente con oposición. Y entonces Pablo afirma esto que es muy, muy importante, y quiero que lo tengamos en mente durante este tiempo, porque él dice: nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pablo nos está hablando de una realidad humana importante, y es que en esta vida vamos a enfrentar tanto conflictos como problemas externos, a la vez que luchas internas. ¿Sabes qué? Es humano, es natural tener conflictos interiores, tener temor, tener momentos de luchas internas, y quien te dice que no es así, te está mintiendo. Quien te dice que tener preocupación o tener un conflicto interior es falta de fe, la verdad es que no te está diciendo la verdad, porque te está dando a entender que de alguna manera esa persona no tiene un conflicto interior, nunca se preocupa, nunca tiene miedo, y eso no es así. Dios no hace que dejemos de ser humanos, sino que le entra a nuestra humanidad y nos transforma. Bueno, en medio de todo esto, continuamos en el mismo capítulo 7 de 2 Corintios, y en los versículos 8 al 16 Pablo habla de algo muy lindo, porque Pablo estaba nuevamente afrontando luchas externas de personas que lo perseguían y le hacían oposición, y sus propias luchas internas. Y una de sus luchas interiores era una preocupación que él tenía constante, latente en su mente, que era qué estaba pasando en Corinto con respecto a la primera carta que le envió. Los que han leído la primera carta a los Corintios en la Biblia se van a dar cuenta que es una carta de reprensión. Es una carta muy fuerte de exhortación, en la que el apóstol Pablo les jala las orejas, les llama la atención muy fuertemente a los corintios debido a una gran cantidad de cosas que ellos estaban haciendo. Y Pablo envía esta carta y después se queda preocupado. Él se queda preocupado porque no sabía cuál iba a ser la reacción en Corinto referente a su carta. Entonces, cuando él estaba ya en Macedonia, nuevamente afrontando luchas exteriores y luchas interiores, se encuentra con Tito, su amigo, su compañero, y Tito estaba retornando de Corinto. Y entonces llega Tito con buenas noticias, y estas buenas noticias alegran muchísimo el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se emociona y dice: he recibido buenas noticias de Tito, porque he recibido la noticia de que ustedes han reaccionado positivamente a mi primera carta, que mi primera carta ha hecho que ustedes se arrepientan y regresen a los caminos correctos delante de Dios, y eso me alegra muchísimo, me consuela y me fortalece. Entonces, toda esta sección que tiene que ver con la generosidad en tiempos de escasez empieza dándonos una luz
al interior de Pablo, a cómo él se sentía, cómo él pensaba en determinado momento, y que es realmente muy, muy importante para nosotros hoy, es muy, muy relevante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nos habla de dos cosas, nos habla de luchas y nos habla de reacciones. Cuando hablamos de luchas, nos está diciendo de que no importa que estemos haciendo la voluntad de Dios, no importa de que estemos sirviéndole a Dios, va a ser inevitable que en la vida tengamos oposición, que haya tanto situaciones externas, ajenas a nosotros, ya sean personas, ya sean situaciones naturales, ya sean situaciones del país, que nos causen lucha, nos causen frustración, como también luchas internas, luchas de temores, de preocupaciones, de ansiedad. Y entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Y esa es la parte fundamental. Y la pregunta fundamental no es si habrán o no habrán luchas, es qué hacemos ante las luchas. Y lo primero que podemos hacer es rendirnos, levantar las manos, frustrarnos, apagarnos, o podemos fortalecernos en la fe y buscar el apoyo de nuestros hermanos. Y quiero que me entiendan que ambas cosas van de la mano. Y esto es fundamental porque mucha gente dice, entonces, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué me tengo que congregar? Yo veo videitos de X o Z predicador en mi celular, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro y con esto es suficiente. Pero la Biblia en ningún lugar nos manda a ser llaneros solitarios. Ni siquiera el mismísimo apóstol Pablo trató de encarar las cosas solo, sino que él constantemente, si leemos sus cartas, buscaba la ayuda, buscaba el apoyo de su equipo, de sus hermanos, de su comunidad. Entonces, ¿qué hacemos ante las luchas? ¿Qué hacemos ante los conflictos interiores y exteriores o externos a nosotros? Pues nos fortalecemos en el Señor y buscamos apoyo de nuestros hermanos. Buscamos que nos apoyen en oración, que nos levanten el ánimo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo primero. Y lo segundo de este capítulo 7 es que nos habla de reacciones. ¿Por qué? Porque nuevamente el apóstol Pablo había enviado una carta muy fuerte a la iglesia en Corinto. No era una carta de sana sana, no era una carta de elogios, era una carta de reprensión, una carta de exhortación. Y entonces la preocupación de Pablo era cómo van a reaccionar ellos. Y el mismo capítulo 7 nos dice que ellos reaccionaron poniéndose tristes, pero Pablo lo llama una tristeza santa, una tristeza del espíritu. Y los versículos 10 y 11 nos ayudan a entender qué es esto, qué es esta tristeza del espíritu. Según de Corintios 7, versículos 10 y 11 dicen, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. ¿Sabes qué? Cuando los corintios recibieron la carta de Pablo, que era una carta nuevamente de reprensión, un jalón de orejas, una llamada de atención, ellos se entristecieron muchísimo, pero no se entristecieron en un sentido de ofensa, sino en un sentido de arrepentimiento, de decir, Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos usando los dones que tú nos has dado? ¿Cómo estamos usando la gracia que tú nos has dado? ¿Qué estamos haciendo? Y eso los llevó al arrepentirse, y el arrepentirse los llevó a querer hacerlo bien, a tener empeño, afán por disculparse, a tener anhelo y preocupación de que se haga justicia. Y hoy en día que vivimos en un mundo hipersensible, en un mundo en el que estás en desacuerdo conmigo, muchas veces se lo interpreta como me odias o me repruebas, es bueno que retornemos a este concepto bíblico de que existe una reprensión santa, una tristeza santa, de que a veces el Espíritu Santo nos confronta y eso nos lleva al arrepentimiento para realinearnos con la voluntad de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios te exhorta o te confronta, y obviamente la palabra de Dios también por medio de la boca de tus líderes, de tus pastores, de tus padres, entonces recuerda que lo que corresponde es ir delante de Dios, orar
y preguntarle a Dios en humildad, ¿será Dios que tengo la razón o será que realmente necesito arrepentirme? Cambiar mi manera de pensar y de actuar, y eso debería llevarnos al camino correcto. Entonces, de este capítulo 7 de Primera de Corintios, perdón, de Segunda de Corintios, obtenemos tres lecciones fundamentales. La primera, al hacer la voluntad de Dios, será inevitable hallar oposición externa y conflicto interno. Lo que nos corresponde es fortalecernos en Dios y apoyarnos en nuestros hermanos. Lo segundo, cuando somos reprendidos, corregidos o exhortados conforme al Señor, aunque esta represión sea dura y nos entristezca en ese momento, lo que nos corresponde es ir delante de Dios en arrepentimiento y corregir el camino. Y número tres, dicho arrepentimiento, que es una corrección de camino, deberá llevarnos al entusiasmo por hacer lo correcto delante de Dios a todo nivel. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que Pablo enmarca esta charla sobre la generosidad en este contexto de decir, para que tú entiendas lo que te voy a decir a continuación, tu corazón tiene que estar dispuesto delante de Dios a recibir de Él lo que Él te quiere decir, que puede ser en un momento corrección, en un momento aliento, pero que viene de Dios para encaminarnos. Entonces, inmediatamente después de eso, el apóstol Pablo entra al capítulo 8 de 2 de Corintios, donde pareciera que cambia de tema, pero nos vamos a dar cuenta cómo es que una cosa está relacionada con la otra. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Ahora, hermanos, Pablo está hablando a los corintios, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Acuérdense que Pablo estaba en Macedonia, está escribiendo desde Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Entendemos qué está sucediendo acá. Pablo está físicamente en Macedonia, mandándoles una carta a los corintios, está feliz por la respuesta que recibió por parte de Tito, que la iglesia de Corintio estaba en el buen camino nuevamente y que habían recibido bien la corrección de Pablo. Y entonces les escribe y les dice, ahora que yo tengo las noticias de que ustedes sí se han arrepentido, se han vuelto a encaminar con el Señor y han entendido la reprensión, les quiero contar lo que está pasando aquí en Macedonia. Y Pablo contextualiza la situación de Macedonia. La iglesia en Macedonia era una iglesia que, según lo que dice Pablo, estaba atravesando extrema pobreza y las pruebas más difíciles. Macedonia, la iglesia, nuevamente, no estaba en una situación de comodidad, no estaba en una situación de holgura, estaba en una situación de extrema pobreza y de las pruebas más difíciles. Sin embargo, ¿cómo reacciona la iglesia en Macedonia en medio de esto? Dice que con desbordante alegría y rica generosidad. Quiero que vayas notando ya cómo Pablo empieza a explicar esto. Nuestra actitud de gozo, de alegría, de seguridad en el Señor no tiene nada que ver con nuestras circunstancias. Tenemos una iglesia en Corinto que era una iglesia muy rica, que estaba en una ciudad que era una ciudad muy rica. Era una iglesia que tenía holgura económica, que tenía bastante libertad, una iglesia, una ciudad en la que no había persecución, una ciudad que era un centro financiero de la época. Y luego tenemos una iglesia en Macedonia, una región de por sí pobre, una iglesia que estaba afrontando la más extrema pobreza y las dificultades, las pruebas más difíciles, una iglesia que estaba siendo perseguida. Y entonces Pablo pone ambas iglesias al mismo nivel. Y dice Pablo a los corintios, quiero contarles qué está pasando en Macedonia, qué es lo que Dios está haciendo en Macedonia. Y leemos que Pablo dice que ellos estaban alegres y estaban siendo ricamente generosos. Y Pablo menciona aquí muy de pasada esta colecta para los santos y lo deja así. Pero ¿quiénes son estos santos? Pues en base a Primera de Corintios, versículos 16
del 1 al 4, sabemos que está hablando de la iglesia en Jerusalén. Pablo hacía una colecta anual para apoyar a la iglesia en Jerusalén, que estaba aún peor. Jerusalén estaba siendo, era una ciudad muy convulsionada, estaba siendo fuertemente atacada por los romanos en diferentes momentos de la historia, y posiblemente por las épocas en las que Pablo escribe esta correspondencia, era cercano a lo que estaba sucediendo ahí, que realmente la región de Jerusalén estaba atravesando una prueba muy dura. Entonces la iglesia en Jerusalén realmente no tenía nada, los hermanos estaban desesperados, estaban pasando hambre y necesidad. Y en medio de esto es que Pablo empieza a hacer colectas anuales para enviar apoyo a la iglesia en Jerusalén. Perdón. Entonces, resulta que Pablo el año anterior ya había hecho esta colecta en Corinto y le fue muy bien y envió la ayuda. Y ahora Pablo está en Macedonia y los macedonios están nuevamente en una situación de extrema pobreza y de las pruebas más difíciles, y aún así, al enterarse de que había necesidad en Jerusalén, dice que reaccionaron con desbordante alegría y con rica generosidad. Mira, de los macedonios tenemos algunas lecciones muy, muy importantes que entran en absoluto contraste con la sabiduría popular o con lo que se nos enseña o se escucha desde una perspectiva mundanal o común. Normalmente la fe, normalmente lo que Dios nos dice o espera que hagamos como hijos suyos, va a entrar en contraste con lo que el mundo, la sabiduría popular o las circunstancias nos dicen. En este caso, ¿qué aprendemos de los macedonios? Primero aprendemos que generalmente se nos enseña a esperar ayuda. Se nos dice que es responsabilidad del gobierno el cuidar de los más necesitados. La pregunta que normalmente surge en estas épocas de crisis, de pandemias, de escasez es, ¿qué está haciendo el gobierno por la gente necesitada? Pero aquí Dios nos recuerda que nosotros también tenemos algo que hacer. Si bien es verdad, y no es el tema de hoy, ni lo vamos a tocar de ninguna manera porque no estamos ni queremos hablar de temas políticos, todo gobierno sí tiene una responsabilidad hacia sus ciudadanos. Sin embargo, lo que Dios espera de su iglesia, de nosotros que profesamos su nombre, es que también hagamos nuestra parte. A veces se nos dice que son los países ricos o las grandes instituciones las que deben cuidar de los necesitados. Esperamos que la ayuda llegue del extranjero, que tal empresa mueva millones de dólares para ayudar a alguien. Se nos dice que en tiempos de escasez o de vacas flacas, lo último que debemos hacer es preocuparnos de los demás. Sin embargo, Dios lo ve desde otra perspectiva. Dios espera que nuestra generosidad sea evidente en los momentos de mayor necesidad y nos recuerda que siempre tenemos algo que podemos compartir con los demás. Los macedonios no utilizaron su extrema pobreza ni sus duras pruebas como una excusa. Tampoco dijeron, ¿por qué vamos a ayudar a otros? ¿No ven cómo estamos nosotros? Ellos más bien hicieron todo lo que podían y aún más. Literalmente el apóstol Pablo dice, hicieron todo lo que podían y aún más. Qué gran lección de fe y de amor para nosotros. Así que si hoy me están escuchando o los que nos vayan a escuchar después por diferido en YouTube, realmente aprendamos de la fe de los macedonios, quienes estando en extrema pobreza y atravesando las más duras pruebas, cuando vieron la oportunidad de poder ayudar a sus hermanos en Jerusalén, dice que se llenaron de alegría y de rica generosidad e hicieron aún más de lo que aparentemente podían. No dijeron, ¿y qué de mí? ¿Y a mí quién me ayuda? Sino que ellos dijeron, Señor, gracias, porque tú nos das la oportunidad de ser de bendición y de ayuda a alguien. Entonces, el apóstol Pablo comienza a hablarles a los corintios contándoles lo que estaba sucediendo en Macedonia y lo que Dios estaba haciendo en Macedonia. Y luego continúa y vamos al versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 8. Dice, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. En términos de los trabalenguas de Pablo les está diciendo esto. Ya que yo había enviado a Tito para hacer la colecta para Jerusalén, como lo hago cada año, y como aquí en Macedonia ya se ha recolectado una gran cantidad, lo estoy volviendo a mandar a Tito
para decirle que termine lo que está haciendo, que realmente continúe con la colecta en medio de ustedes, contándoles lo que aquí está pasando y que llegue todo esto a buen término. Versículo 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Les está diciendo, miren, ya les he contado lo que está pasando en Macedonia, en una iglesia que nuevamente está en extrema pobreza y pasando las pruebas más duras, y estoy mandando a Tito para que ahora ustedes lleven adelante su parte, para que ustedes hagan lo que a ustedes les toca hacer. Y la clave de todo esto se encuentra en los versículos 7 y 8, particularmente en el versículo 8, donde dice, quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Y en el versículo 7, Pablo los elogia y les dice, ustedes siempre sobresalen en qué, en su fe, en sus palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. En otras palabras, Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen muy buena elocuencia. Ustedes saben qué decir, saben cómo decirlo, saben cómo reunirse, realmente tienen las palabras, tienen la dinámica correcta que es sobresaliente a todos los demás. Pero ahora vamos a ver si sus acciones son coherentes con sus palabras. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, así como sus palabras dan a entender que están verdaderamente arrepentidos y que tienen verdadera fe, ahora prueben que esto es así con sus acciones. Que tus acciones reflejen lo que tus palabras y tu fe dicen. ¿Cómo pueden hacerlo? Y el apóstol Pablo les dice de manera bien sencilla. Estamos haciendo una colecta para la gente en Jerusalén, así como lo han hecho el año pasado. Demuestren este año que ustedes también están dispuestos a hacerlo generosamente y hacerlo conforme a sus posibilidades. Y el apóstol Pablo explica que el ser generosos es realmente ser imitadores de Jesucristo. Si tú dices, yo soy seguidor de Cristo, a mí me gusta imitar a Cristo, yo pienso y hago como Cristo, bueno, lo primero que nos llama a hacer es ser generosos. Y ahí mismo el apóstol Pablo dice, así como Cristo fue generoso con nosotros, quien siendo rico se hizo pobre a fin de hacernos ricos a nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que lo tiene todo, que gobierna sobre el universo, ahora Él se hizo como nosotros. Y Él se hizo pobre como nosotros y vivió entre nosotros a fin de que nosotros ganáramos de Él salvación y vida eterna y seamos coherederos del reino de los cielos con Él. Ahora ustedes imiten lo mismo. En base a lo que tienen, sean generosos como Cristo lo es con ustedes. Y los versículos 11 y 12 nos dan la clave de la generosidad. Dice, la generosidad debe ser una actitud que nace de buena gana, de un corazón sincero y no por presión o por afán de no quedarse atrás o de sobresalir. En otras palabras, si somos generosos, porque si no nos van a decir, ay, tú no, o porque queremos sobresalir, o porque es buen marketing, entonces no estamos siendo verdaderamente generosos. No es que la ayuda no funcione o no llegue. Yo creo que el receptor va a estar feliz con lo que le llegue y como le llegue. Pero si queremos hacerlo realmente como Dios quiere que lo hagamos, como una respuesta de fe genuina y de amor, entonces la generosidad debe nacer de nosotros. Debe nacer como nació en los hermanos de Macedonia, con alegría y con abundancia. Entonces, quiero un poco aquí parar un segundo y volver a recordar de que hoy, globalmente y particularmente en nuestra región, en Bolivia, estamos muchos atravesando momentos de vacas flacas, momentos muy, muy duros. Y en estos momentos tenemos que preguntarnos, ¿cómo debo yo reaccionar?
¿Debo levantar las manos? ¿Debo desesperarme? ¿Debo perder la fe? ¿O debo alegrarme en el Señor, fortalecerme en la fe, buscar a mis hermanos y decirle, oremos juntos, levantémonos el ánimo juntos, alabemos al Señor juntos? Y luego poner en práctica nuestra fe por medio de ayudar a los demás. No solo esperar que sean grandes instituciones o que sea el gobierno, ya sea nacional, regional, local, sino que nosotros tenemos el llamado de Dios de poder ser una voz de alivio, una voz de ayuda al necesitado, con lo que tengamos, como podamos. Y realmente, bueno, en Génesis, yo doy gracias a Dios y realmente doy testimonio de la familia Génesis, en la cual Dios me está permitiendo ser pastor, porque la iglesia se ha unido en este tiempo para ayudar unos a otros. Se han hecho, gracias a Dios, ayudas masivas y también ayudas individuales de personas que han estado escribiéndose, mandándose mensajes y apoyándose unos a otros. Y realmente estamos viendo cómo la comunidad vive el amor de Dios en apoyo los unos hacia los otros. Pero también es triste en este tiempo leer en las redes sociales cómo es que tanta gente ha endurado su corazón y cómo es que se ha llegado en algunos momentos a deshumanizar al prójimo, a realmente estar tan atemorizados por la coyuntura del coronavirus y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que se ha llegado al punto de ignorar al necesitado, de decir, de ser insensibles, de estar endurecidos en el corazón. Y aquí la palabra de Dios nos vuelve a recordar que aún como estaban los macedonios, atravesando extrema pobreza y las pruebas más duras, al tener la oportunidad de apoyar, ellos se llenaron de alegría y fueron ricamente generosos. Entonces, vuelvo a hablar aquí de que lo que decía al principio, para los que se nos han ido uniendo después, que este pasaje de la Biblia que tantas veces ha sido utilizado como una herramienta bíblica para motivar a algunos a diezmar, realmente este pasaje no tiene nada que ver con el diezmo, no está hablando de diezmos. Sí se podría obtener algunos principios fundamentales de aquí para los diezmos, y vuelvo a decir que el diezmo es una práctica bíblica, es una práctica bendecida, pero no tiene nada que ver con este pasaje. Este pasaje nos está hablando de ser generosos con lo que tenemos, cómo podemos, con aquellos que están en necesidad alrededor nuestro. Y entonces el apóstol Pablo aquí en este pasaje nuevamente desafía a la iglesia en Corinto, una iglesia que estaba económicamente bien, que estaba pasando por un buen momento, y los desafía en contraste con la iglesia de Macedonia. En la iglesia de Macedonia que estaba atravesando momentos muy, muy duros. Y Pablo les dice, miren, los macedonios están probando que su fe es genuina, que su confianza y su gratitud a Cristo son genuinas, porque aún en medio de su necesidad personal, están dando con alegría para ayudar a los demás. Ahora les toca a ustedes que están bien demostrar que pueden hacerlo con aún mayor alegría y mayor holgura. Continuamos entonces en el 2 Corintios capítulo 8, versículos 13 al 15, seguimos leyendo, y Pablo aquí nos habla de que además del factor espiritual de la generosidad, existe una parte muy práctica en cuanto a la generosidad. Nuevamente, 2 Corintios 8, versículos 13 al 15. El apóstol Pablo dice así, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Pablo aquí está haciendo una referencia a Éxodo capítulo 16, particularmente el versículo 18, cuando Dios envía maná del cielo a los israelitas que estaban en el desierto. Israel estaba en el desierto, empiezan a quejarse de que no había comida, Dios envía el maná y la primera noche mucha gente agarra y recoge en cantidad y dice, me voy a guardar maná y mañana lo voy a vender. ¿Y qué hace? Es que el maná se pudre, amanece y se dan cuenta que estaba lleno de gusanos. Y Dios los reprende y les dice, no les estoy mandando provisión para que ustedes acumulen y se hagan ricos y negocien con la provisión. Les estoy mandando provisión para que no le falte a nadie,
para que todos tengan lo suficiente. Entonces, eso pasa en Éxodo con la provisión del maná. Y aquí Pablo está extrapolando esa enseñanza a una situación económica 100% humana, en la que Pablo dice, ustedes en Corinto tienen abundancia, los macedonios están atravesando escasez y la iglesia en Jerusalén está en crisis. Entonces, cuando les estoy hablando de ser generosos, no se trata de que ustedes sean generosos al punto de que ya también ustedes entren en crisis y ustedes no tengan que comer y ustedes pasen escasez y hambre. Se trata de que todos tengan lo suficiente. Es decir, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay suficiente para que todos tengan algo y nadie sufra escasez. Y aquí vemos otra clave de la generosidad. Hemos visto que la primera clave de la generosidad es que es una respuesta de fe y gratitud a Dios que se hace en libertad con alegría, no para sobresalir ni por presión ajena, sino que se hace como una respuesta de gratitud y alegría a lo que Cristo ha hecho por nosotros. La segunda clave de la generosidad es que la generosidad hace que todos estén bien, que todos cuiden los unos de los otros, que nadie pase escasez. Entonces, si alguien te está presionando, o ya sea emocionalmente o espiritualmente o de cualquier manera, para decirte, tú tienes que dar y estás obligado, porque si no, no tienes fe y que aquí, que allá. Recuerda que una clave de la generosidad es que la generosidad no está hecha para que tú pases escasez. No es que le quites el pan de la boca a tus hijos para darle el pan a la boca de otros, sino que digas, tengo esta cantidad de pan, yo puedo partirlo en dos y comer la mitad del pan yo y dárselo a otro que está pasando hambre y así ninguno pasa hambre. Eso es lo primero, es lo que Dios nos llama a buscar como hijos suyos, a que todos tengamos lo suficiente para vivir y nos apoyemos los unos a los otros. Otro aspecto importante de la generosidad es que la generosidad no debe generar pereza. No estamos hablando de que nos volvamos o de que generemos mecanismos en la que después uno se siente y diga, denme, 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 yo soy pobre, yo necesito, ayúdenme, ayúdenme. La generosidad a la manera de Dios no es al punto de generar dependencia en los demás, es al punto de generosidad, de generar, perdón, estabilidad en todos. El maná, cada uno tenía que ir y recogerlo. No había de que Dios ha mandado el maná, entonces tenemos un grupo de recolectores de maná y se lo pasan a los demás. Dios dijo, cada quien tiene que levantarse, salir de su casa, recoger su maná y traerlo a su casa y va a haber para todos. En otras palabras, sí tenemos una responsabilidad de parte de Dios de ser generosos, dar a los demás y apoyar a aquel en necesidad conforme a nuestra capacidad. Pero también aquel que esté en necesidad tiene la tarea de buscar los mecanismos para poder salir adelante. Entonces, aquí la cuestión es recíproca. La cuestión es de que yo te extiendo una mano, pero tú tienes que tomarla y salimos juntos adelante. ¿Sí? No es que yo te extiendo una mano y tú te quedas sentado a recibir. Entonces, esta es otra cosa muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Debemos ayudar, pero también los receptores de ayuda, que en algún momento somos todos, tenemos que hacer nuestra parte para aprovechar eso que se nos da y salir adelante. Finalmente, la generosidad conlleva un factor de reciprocidad y el apóstol Pablo lo dice muy claro. Dice en el versículo 14, 2 Corintios 8, 14, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Como se dice mundanalmente, hoy por ti, mañana por mí. Es decir, hoy yo tengo la capacidad de ayudarte con esto, te lo doy, sin esperar nada a cambio, te lo doy en amor, pero delante del Señor, también tú tienes la tarea de ayudar a otros o incluso de ayudarme a mí cuando los papeles se vuelquen, o si es que los papeles se vuelquen. Entonces recuerda que si nosotros realmente estamos entregados a Dios, tenemos fe en Dios, entonces esa misma fe, esa misma entrega a Dios que nos lleva a ser generosos, también debe llevarnos en el momento de recibir a tener gratitud, cambiar nuestra circunstancia y a cambio ser generosos con otros. No ser mal agradecidos, ni ser egoístas, ni olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y entonces este es el contexto en el que Pablo va enmarcando. Repasaremos brevemente. Empezamos en el capítulo 7, donde el apóstol Pablo habla de que van a existir luchas, tanto luchas externas como luchas interiores, y que en esos tiempos de luchas nos corresponde fortalecernos en el Señor, apoyarnos unos a otros, apoyarnos en los hermanos, y que muchas veces la palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a exhortar y nos va a jalar las orejas, y nuestra reacción ante esa exhortación, esa confrontación de la palabra de Dios, debe ser arrepentirnos delante de Él, darnos cuenta y decirle a Dios, perdóname, quiero ahora caminar como tú quieres. Y una de las maneras de poner en práctica esta fe, de poner en práctica este arrepentimiento, esta entrega a Dios, es por medio de ser generosos con otros. Entonces Pablo empieza a hacer el contraste entre dos iglesias, la iglesia en Macedonia y la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Macedonia, una iglesia que estaba en extrema pobreza, que estaba sufriendo las pruebas más difíciles, y la iglesia en Corinto, una iglesia que estaba pasando por un tiempo de abundancia, de extrema libertad. Y Pablo pone ambas iglesias al mismo nivel y les dice, ¿saben qué? Los dos tienen la misma oportunidad. Tu generosidad no tiene nada que ver con tu situación, tiene que ver con tu fe y tu corazón. Te lo vuelvo a repetir. Tu generosidad no está ligada a tu situación actual, está ligada a tu fe y tu corazón. Todos tenemos algo que podemos dar a los demás en base a lo que tenemos, y ahí entra ese concepto fundamental de la generosidad, que es que no tenemos que hacerlo por presión ni para impresionar a nadie, y a la vez que la generosidad se debe hacer en libertad en base a lo que uno tiene. No somos generosos al punto de empobrecernos a nosotros mismos, somos generosos al punto de que todos tengamos lo suficiente. El apóstol Pablo continúa el capítulo 8, unos cuantos versículos más, donde ya habla de la logística, de lo que él iba a hacer, y explica cómo es que se iba a hacer la colecta, cómo se iba a manejar la transparencia, porque estaba colectando en realidad en todas las regiones de Europa y Asia Menor para enviarle la ayuda a Jerusalén. Entonces él dice, estoy mandando a Tito como cabeza de una delegación, con otro hermano que no lo menciona por nombre, pero dice, ustedes lo conocen, y ellos van a fiscalizar, y después de ellos voy a llegar yo con una comitiva. Y cuando llegue yo con la comitiva, por favor, no vean quedar mal, porque yo estoy hablándoles a todos de cómo ustedes son hombres de fe, son hombres sinceros y que su generosidad es abundante. Y no quiero que yo llegue y me salgan con que no, que en realidad su fe no había sido verdad, solo había sido de palabra y no de hecho. Entonces Pablo les manda toda esta logística de la colecta y de la transparencia, cómo esta iba a ser manejada. Y entonces entramos al famoso capítulo 9 de Segunda de Corintios, el capítulo más famoso de la correspondencia corintia tal vez, y los versículos 1 al 5 hablan de un principio muy, muy importante, y es que la generosidad es contagiosa e inspiradora. La generosidad es contagiosa y es inspiradora. Y Pablo les dice, al escuchar las otras iglesias de cómo es que ustedes son generosos, cómo ustedes están preocupados por los demás, ellos han dicho, nosotros también queremos hacer nuestra parte, nosotros también queremos ayudar. Así que este es otro aspecto motivante acerca de la generosidad, que la generosidad inspira, la generosidad contagia. ¿Sabes qué? ¿Quieres ser influencer? ¿Quieres contagiar a otros? ¿Quieres que otros te sigan? Sé generoso. La generosidad inspira, la generosidad contagia a otros. Entonces el apóstol Pablo les dice a los corintios, al escuchar la gente de la generosidad de ustedes, las otras iglesias también quieren serlo. Y aquí les mando de primera mano el ejemplo de Macedonia. Al escuchar los macedonios cómo ustedes son de generosos, ellos han dicho, nosotros también queremos serlo. No tenemos nada, estamos en escasez, somos pobres, pero vamos a dar de lo que tenemos y aún más de lo que podemos. Y ahí entramos al famoso pasaje de 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 15, que habla de la bendición de ser generosos, de la bendición de dar. Y dice así, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre.
El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Es verdaderamente lamentable que este pasaje se haya utilizado como una herramienta para predicar un falso evangelio de prosperidad o como un instrumento para convencer a otros de la necesidad de diezmar, porque este pasaje no tiene nada que ver con eso. Ya mencioné al principio y lo vuelvo a hacer, que el diezmo es una práctica bíblica y es una práctica que sí lleva bendición, pero no tiene relación con este pasaje o con las enseñanzas que a veces se han querido obtener al respecto de este pasaje. Este no es un pasaje sobre diezmar. Tampoco es un pasaje que te promete que cuando tú das diezmos te vas a hacer rico. Este es un pasaje que está hablando de la generosidad hacia aquellos que están sufriendo escasez. Es un pasaje que está hablando de ser generosos con quien lo necesita en función de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y está usando un ejemplo muy obvio en épocas agrícolas. Y está diciendo, el que bota mucha semilla al campo va a tener una cosecha grande. El que se guarda la semilla y no la siembra en el campo no va a tener una cosecha grande. Y eso es obvio. Si tú agarras y te compras una bolsita de semillas, te vas a fijar que hoy en día en el mundo moderno viene con una fecha de vencimiento. Y si tú no plantas las semillas y te las guardas, esas semillas se mueren y ya no sirven. Entonces, Pablo está usando un principio agricultural muy obvio y les está diciendo, ¿sabes qué? Sembra tus semillas para que tengas una cosecha. En otras palabras, Pablo les está diciendo, en base a lo que tienes, sé generoso. En base a lo que tienes, a tu posibilidad, entonces también ponlo en práctica. Entonces, ¿qué nos enseña realmente este pasaje? Lo primero que Pablo les recuerda es el hecho de que el dar debe ser una acción realizada en completa libertad. Pablo dice, cada uno dé en libertad conforme se dispuso en su corazón, pero nota que también dice, cada uno dé. En otras palabras, si bien el dar es en completa libertad, conforme a lo dispuesto en nuestro corazón, hay la expectativa de Dios de que cada uno dé, cada uno, de que nadie diga yo no, sino que todos vivamos esta generosidad. ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando ya toda esta mañana en el contexto de este pasaje. Luego, el dar en completa libertad debe llevarnos a la actitud correcta al momento de dar, es decir, a una actitud de alegría. ¿Por qué dar con alegría? Porque ser parte de la obra de Dios y bendecir a otros con aquello con lo que Dios nos bendijo debe llevarnos a una actitud de alegría y gratitud a nosotros. Si Dios me dio mucho, entonces yo debo darle gracias a Dios por esa abundancia y sentirme alegre, bendecido, porque Dios me permite ser parte de su obra y de ayudar a otros. Y si Dios me dio poquito, al mismo tiempo debo sentirme alegre y bendecido de poder formar parte de su obra y ayudar a otros con lo poco que tengo. Nuevamente, Macedonia, Corinto. Macedonia, una iglesia extremadamente pobre que afrontaba las pruebas más difíciles y estaban enormemente alegres y eran ricos en generosidad. Corinto, una iglesia que tenía mucha abundancia, una iglesia a la que le iba muy bien y también estaban alegres y eran ricos en generosidad. Nuevamente notemos que aquí se está hablando del hecho de dar al necesitado. Las obras de generosidad y ayuda deben ser hechas con alegría y gratitud delante de Dios. Cuando se nos otorga la oportunidad de ayudar a alguien, debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con gozo. Inmediatamente después de eso, los versículos 8 al 11 pasan a explicar
que en la medida que Dios es generoso con uno, uno mismo debe ser generoso con otros, entendiendo que el que finalmente provee para todos es Dios mismo. Y Él da abundantemente a fin de que alcance para todos y así su nombre sea glorificado. Se los voy a decir de otra manera. Dios provee en abundancia de tal manera que podamos compartir los unos con los otros y a nadie le falte. Este es el tema principal de este pasaje de Corintios, que en la iglesia Dios ha dado suficiente a todos en conjunto, de tal manera que cuando compartimos y somos generosos los unos con los otros, a nadie le falta. Todos tienen algo, todos tienen suficiente para subsistir y nadie está pasando extrema necesidad. Y entonces los versículos 13 y 14 de este pasaje de 2 Corintios 9 nos hablan de la verdadera recompensa de la generosidad. Y aquí quiero que me escuches bien por un minuto, porque se ha predicado demasiado, demasiado mal, y hasta el cansancio, de que si tú eres generoso y das tus diezmos, Dios te va a hacer rico. Y aquí Pablo bota eso por la ventana y dice, no es así. Dios provee a algunos con abundancia para que den con abundancia, otros están un poco apretados, pero igual pueden dar en base a su apretura. Y otros no tienen nada, pero hay algo que pueden hacer para ayudar a los demás. Y la verdadera recompensa de la generosidad es esta, o sea, que la generosidad no es más que una demostración de la genuinidad de la fe, la obediencia con la que ustedes acompañan la confesión del Evangelio. Dice el versículo 13, y la verdadera recompensa es esta, que aquellos que reciban los beneficios de nuestra generosidad alabarán a Dios y nos tendrán presentes delante de Dios en sus oraciones. ¿Sabes qué? La generosidad es una respuesta de gratitud delante de Dios, es una demostración de fe genuina que va a llevar a que otros alaben a Dios y den gracias en sus oraciones y nos recuerden en sus oraciones. Pablo lo dice muy, muy claro. Voy a volverlos a leer. En efecto, 2 Corintios 9:13, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Fíjate, la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. En otras palabras, su generosidad es una demostración práctica de su profesión de fe. Si tú profesas tener fe, acompáñala con este acto de obediencia. Y el versículo 14, además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Cuando seas generoso, recuerda eso, que la recompensa de ser generoso es que el nombre de Dios va a ser alabado, que tú vas a ser una herramienta para que otros se acerquen a Dios y vean que Dios, ese Dios de amor, ese Dios de salvación, no es un concepto abstracto, no es un invento, sino que es realmente un Dios que por medio de su iglesia está activo demostrando su amor, que tu forma de actuar refleja y lleva el amor de Dios de manera práctica y tangible a aquellos que lo necesitan. Ok, entonces ya cerrando, entrando en la conclusión, una vez que hemos puesto en contexto los pasajes, el pasaje completo de 2 Corintios capítulo 7 al 9, nos damos una idea muchísimo más completa de lo que es ser generoso, de cuándo ser generoso y de cómo ser generoso. Y además nos dice por qué ser generosos. Vamos a resumir estas ideas. Según el capítulo 7, debemos estar dispuestos a mantenernos firmes aún en medio de la lucha y las dificultades. Pero no debemos hacerlo solos, sino buscando la ayuda de nuestros hermanos en la fe, quienes nos consuelan y nos animan. Además, la reprensión que viene de parte del Señor debe llevarnos al arrepentimiento, que significa realinear nuestro camino con el del Señor.
Y una vez que estamos en esta posición de arrepentimiento, de estar alineados con Dios, con su palabra, con su expectativa, y de que estamos en una situación de ayuda mutua, de orar los unos por los otros, de levantarnos y animarnos los unos a los otros, y eso solo funciona en el contexto de iglesia, eso solo funciona en el contexto de que tú seas parte de una comunidad de fe en la cual puedas expresar tus necesidades de oración, a la vez que otros oren por ti y expresen a ti sus necesidades de oración. Entonces, el capítulo 8 nos explica cómo es que se puede poner en práctica nuestra fe, cómo es que podemos demostrar de manera práctica y tangible lo que profesamos con nuestra boca, que es fe en Jesucristo y dependencia de Él. Y una de las mayores acciones por las cuales podemos hacerlo, una manera fundamental de profesar nuestra fe en la práctica, es la generosidad, ya que el ser generoso nos pone en una situación de obediencia y de imitadores al ejemplo de Cristo. Y nos hace ser de bendición para los demás. Nos hace ser un instrumento, una herramienta de bendición para los demás y de una demostración práctica de cómo es Cristo. Además, la generosidad no depende de nuestra situación económica o nuestra situación emocional actual. ¿Sabes qué? Es muy triste ver que algunas personas, cuando se les da una oportunidad de ser de bendición, su respuesta es: ahorita no es buen momento para mí porque no me siento bien. Me siento triste, estoy deprimido, no sé qué, me he levantado mal esta mañana. Y aquí la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos recuerda eso. El ser generosos es lo que va a generar en nosotros alegría y un estado de ánimo correcto. ¿Sabes qué? Si tú quieres salir de la depresión, si quieres salir de la frustración, lo primero que debes hacer es preguntarte: Dios, ¿cómo puedo ser de bendición a otros? La mejor manera de ser bendecido es ser de bendición. Así que te animo que realmente, si en este tiempo te estás sintiendo bajoneado, te estás sintiendo aislado, te estás sintiendo estresado, lo mejor que puedes hacer es decir: es un buen momento para mí. Es un buen momento de agarrar las oportunidades que Dios tiene delante de mí, que Dios pone delante de mí, y ser de bendición para otros. De escribirle a otro, decir: ¿cómo puedo orar por ti? De decir: pucha, esta mi bolsa de pan, la mitad del pan ya se me está endurando y no lo voy a comer. Veré a quién le puedo hacer llegar. De decir: voy a mandar un mensaje de ánimo, voy a agarrar en mi Facebook y en vez de poner un montón de barbaridades, voy a poner un mensaje de ánimo. Voy a poner un mensaje, o por lo menos voy a poner un mensaje que genere, que lleve a otros a pensar, que lleve a otros a meditar, a reaccionar. Ser instrumentos de bendición para los demás, tener algo que hacer. Y aquí les quiero contar un breve testimonio de algo que sucedió más o menos en la segunda semana de esta cuarentena. Tenemos unos amigos que tienen un negocio de comidas y obviamente el negocio de comidas estaba completamente parado. Y entonces estábamos orando y cómo podemos ser de bendición a la vez que bendecir. Y sabes que cuando tú eres de bendición, Dios te bendice. No les voy a decir el nombre, ni quién es, ni cómo lo han hecho, pero el tema es este, que estábamos hablando por teléfono y decimos: mira, ¿por qué no ayudamos? ¿Por qué no agarramos? Por si acaso, yo no soy parte de ningún negocio de comidas, no tengo acciones en nada, simplemente era una conversación entre amigos, un pastor y alguien que tiene comida. ¿Cómo ayudamos? Decimos: oye, ¿y si nos unimos y ayudamos a alguien? Ok, entonces nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hablar como iglesia, qué podemos hacer, vamos a tocar corazones de algunas personas. Esto es lo que tenemos, aquí están los recursos, tú tienes la comida, le daremos a alguien. Y esta persona agarra y dice: ok, voy a ver cómo hago, empieza a moverse y dice: ok, sí, estas personas tienen necesidad, que sean los receptores, muy bien. Y se empieza a armar la logística y así se acaba llevando 400 platos de comida a un sector de la fuerza pública, de la fuerza pública boliviana, que estaba con necesidad. Y en medio de esto, entonces ellos empiezan a charlar, ya nada que ver con la iglesia, y dicen: mira, ¿cómo hacemos la logística para que esto se siga moviendo? Pero ya no para llevarles comida, sino para ayudar a la gente que está teniendo dificultades en ser abastecida. Y entonces empiezan a generar un movimiento de delivery. Y lo que ha llevado esto es que esta persona que había entrado a la cuarentena pensando que todo está estancado, que nos vamos hacia abajo y que ni modo, ahora ha resultado en bendición para cientos de familias
Y él ha sido bendecido a la vez al poder generar un movimiento que le permite seguir proveyendo empleo a otros, a la vez que llevar recursos a familias alrededor de la ciudad por medio de un servicio de delivery. Este es solo un ejemplo tangible de cómo es que el ser generoso va a redundar en que Dios te abra puertas y sea generoso contigo a la vez que tú sigues siendo generoso. Entonces, vuelvo a decir que la generosidad es una situación de obediencia a Cristo, de imitar a Cristo, de decir, con lo que tengo hoy, voy a ayudar a otros, creyendo que a su vez Dios es generoso conmigo. Y al ser generoso, vas a ser de bendición y vas a ser bendecido. Y vuelvo a insistir, para los que se han colado la charla los últimos 5 minutos, no estamos hablando de los diezmos, de que le des al pastor o de todas las barbaridades que, es verdad, algunos predican y que otros que solamente tienen el afán de atacar a la iglesia, repiten como loros sin escuchar o sin investigar el contexto de qué se está hablando y de qué se está haciendo. Estamos hablando de ser generosos en tiempos de necesidad hacia aquellos que tienen necesidad. Entonces, vemos que la generosidad no depende de nuestra situación económica o emocional actual. Podemos estar pasando por buenos momentos como la iglesia de Corinto o por momentos duros como la iglesia de Macedonia. La generosidad depende de nuestra fe, de la medida de amor que tenemos y de nuestra gratitud a Dios que redunda en alegría y dadivosidad. Y finalmente el capítulo 9 de 2 Corintios nos recuerda que la generosidad es voluntaria, no es por presión ni por afán de sobresalir. El objetivo de la generosidad es que las bendiciones de Dios alcancen para todos y que de esta manera Él sea glorificado. Así que te vuelvo a insistir, no lo hacemos para que otros nos miren, lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. Y aquí voy a hacer un último paréntesis, porque mucha gente, cuando las iglesias o algunas personas comentan acerca de lo que se está haciendo, de lo que se está dando y de la ayuda, vienen y dicen, Jesucristo dijo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y no deberían decir lo que hacen, solo hacerlo. Y nuevamente aquí hablamos de gente que está más ocupada en criticar a los demás que en realmente ser de ayuda. La primera pregunta que yo le haría a esas personas es, ¿y tú qué estás haciendo? Y lo segundo es que vemos aquí que Pablo en realidad sí está haciendo publicidad de la ayuda. Fíjense lo que Pablo está haciendo. Está recolectando la ayuda en Macedonia, que es un lugar, una región que está, como lo hemos venido repitiendo, en extrema pobreza y en mucha dificultad, y la está mandando esta noticia a Corinto, que es una iglesia que tenía mucha abundancia. Y Pablo les está diciendo, miren, los macedonios que están atravesando esta situación difícil están recolectando todo esto. Entérense de lo que se está haciendo para que ustedes que tienen posibilidades se unan a esto y puedan hacerlo con mucho más. Entonces, no solamente es bíblico, es necesario que el mundo se entere, que la gente se entere de lo que se está haciendo, porque es la única manera de que ellos también sean inspirados y digan, yo puedo hacer algo, ya sea yo puedo ayudar en esta misma iniciativa o puedo iniciar una iniciativa propia de ayuda a otros. Cuando Jesús dijo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, Jesús estaba hablando específicamente de que tú no te autobeneficies, no des para decir, miren cuánto doy, miren qué bonito soy, miren qué filántropo soy. Ellos han dado 100, yo voy a dar 200, yo soy mejor. Está hablando del principio, del mismo principio que Pablo habla aquí, de que demos para que Dios sea glorificado, de que el objetivo de la generosidad es ayudar al necesitado y sea Dios el glorificado y no uno. Entonces, cuando tú seas generoso, procura recordar que eres generoso, porque aquel que da semilla al que siembra, te dio a ti semillas para que puedas sembrar. Y obviamente aquí Pablo está hablando en un contexto agrícola. Hoy en día diríamos, aquel que da ideas a los emprendedores, te dio a ti una idea de emprender de tal manera que con tu emprendimiento pueda ser de bendición a otros. El objetivo aquí no es una metáfora de que cuando tú das semillas, Dios te va a dar más semillas a ti. Es la metáfora de que como Dios te bendice, tú también puedes ser de bendición a otros, recordando que todo lo que tienes al final del día viene por la gracia de Dios y con esa gracia tú puedes ser de bendición a otros para que Dios sea el glorificado.
Entonces, el objetivo de la generosidad no es que sea secreta, es que sea pública, pero con el objetivo de glorificar a Dios, no a una persona, no a una institución, no a un nombre, sino a Dios. Entonces, el ser generoso tiene que ver con 5 principios importantes. Si me estás viendo y tienes donde anotar, anótate estos 5 principios, uno por cada dedito de la mano. Número 1, es una demostración práctica y tangible de una fe genuina. La generosidad es una demostración práctica y tangible de una fe genuina. Número 2, la generosidad no depende de nuestra situación actual, sino de nuestro corazón. La generosidad no depende de cómo me sienta o cómo esté, sino de mi corazón de amor y gratitud a Dios. Número 3, se hace con el fin de que Dios sea alabado y no de buscar algo a cambio. Yo no soy generoso para que me alaben a mí. No estoy hablando de mí, Jonathan, en general estoy poniendo en primera persona esto para todo el que nos ve, pero no somos o no soy generoso para luego agarrar y pasar factura, para agarrar y decir, yo te hice este favor, ahora tú me debes a mí, sino que somos generosos con el fin de que Dios sea alabado. Número 4, la finalidad práctica es que todos reciban de las bendiciones abundantes que Dios destinó para su iglesia y así a nadie le falte. Entonces, número 4 quiere decir el principio de igualdad, el principio del maná, para que te acuerdes, que Dios le da a la iglesia en general, nos da a todos, de tal manera que podamos compartir unos con otros y a nadie le falte. Y número 5, sí existe un principio espiritual de reciprocidad en la generosidad, que es que cada uno es generoso con lo que tiene y ayuda a quien lo necesita. Pero ojo, vuelvo a explicar, esa reciprocidad no es que yo hice esto por ti, ahora tú me debes a mí. Es el hecho de que así como yo soy receptor de bendición, a su vez yo doy bendición a otros. Y así como alguna vez yo recibí bendición, cuando otro lo necesite, yo se la daré a cambio, no por una deuda moral, sino por el mismo principio de fe, de que el que recibe tiene la tarea de dar. Entonces, el tema de hoy era generosidad en tiempos de escasez. Y principalmente tenía que ver con 2 iglesias, 2 contrastes, macedonios versus corintios, los corintios que estaban en un tiempo de abundancia y los macedonios en un tiempo de escasez, pero ambos tenían la misma tarea de poder ser generosos, ayudar al necesitado, dar a otros. Hoy quiero cerrar con esta invitación para todos los que nos ven, para los que nos verán en la grabación que va a estar en YouTube. ¿Sabes? Vivimos tiempos ahorita muy complicados con esto del coronavirus. Muchos estamos sin trabajo, sin ingresos, con incertidumbre, con temores de todo tipo. Y es natural que eso nos lleve a parapetarnos en una situación de decir, es tiempo de recibir, no es tiempo de dar. Es natural que eso nos lleve a decir, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo los políticos? ¿Qué están haciendo las empresas millonarias para ayudar? Ese no es el tema de hoy. Tal vez es tema de otra charla que no viene al caso. Pero hay un tema más profundo que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos dicen por medio de la palabra de Dios. Y es que tú puedes ser de ayuda a otros. Que hagas a un lado tu momento actual y delante de Dios vayas y le digas, Dios, tú me bendices, estoy vivo, tengo comida, tengo un techo. Permíteme ser de bendición. Que recuerdes que al ser de bendición serás bendecido. Que ahora es el peor momento para decir, estoy emocionalmente mal, yo no quiero participar en eso y decir, estoy emocionalmente mal, voy a ser de bendición. Porque al ser de bendición sé que mi estado emocional y espiritual va a cambiar porque se va a alinear con el estado de Dios. Y nuevamente te insisto, no te estoy predicando prosperidad, no te estoy diciendo que porque ahora tú agarres y des una ayuda, entonces Dios te va a devolver 20 veces más. Te estoy diciendo que la generosidad es una actitud de gratitud, es una actitud de amor. Y la gratitud y el amor no lo hacen esperando algo a cambio, lo hacen porque recibieron algo. Somos generosos porque somos bendecidos, no somos generosos para ser bendecidos.
Somos generosos porque somos bendecidos, no somos generosos para ser bendecidos. Sin embargo, sabemos en la fe que al ser generosos, igualmente seremos bendecidos con toda bendición espiritual y con toda provisión de Dios para seguir siendo generosos. Y sabiendo que si en algún momento nosotros llegamos a pasar por un momento de escasez, así como Dios nos usó para proveer a otros en nuestro tiempo de abundancia, Él usará a otros para ayudarnos a nosotros en el tiempo de escasez, de tal manera que todos tengan suficiente. Ese es el desafío para nosotros hoy, ese es el desafío para la iglesia hoy, ese es el desafío para mí hoy y el desafío para ti. Para hacerlo a nivel iglesia como institución, a la vez que para que lo hagas como familia, como individuo, como agrupación. Gracias por escucharme esta mañana, de veras gracias por tu tiempo, espero que haya sido de bendición, espero que el mensaje esté claro, que Dios te bendiga, que te levante el ánimo y que cuidemos los unos de los otros, que no seamos insensibles, sino que seamos conscientes de la sensibilidad, de la necesidad del hermano y podamos decir yo tengo cómo ayudar. Feliz domingo, que tengan una linda semana, que Dios los bendiga. Les animo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, /Génesis Cochabamba, y también a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Génesis Cochabamba, donde encontrarán una gran cantidad de música, encontrarán una gran cantidad de prédicas, de mensajes. Tenemos más o menos 3 años y medio de prédicas ahí, que en este tiempo te van a llevar cerca de Dios, te van a levantar el ánimo. También tenemos hermosos testimonios de muchas personas de nuestra iglesia. Tenemos algunos videos muy bonitos de visitas, de obra social que hace la iglesia, donde puedes también adquirir ideas para decir, yo puedo hacer algo parecido. Vale la pena, ayudaremos. Entonces, te animo a seguir el canal de YouTube de Génesis. Vas a tener muchísimo contenido muy, muy bendecido y de mucha bendición para ti y para compartirlo con otros. Gracias nuevamente. Seamos generosos, somos bendecidos para ser de bendición, con la expectativa de que si algún día necesitamos, también seremos receptores de esa misma bendición. Ahora sí, adiós, que Dios los bendiga y hasta pronto.